Para este episodio me senté a conversar con Daniela Arredondo Patiol sobre abejas. Me dediqué a estudiar básicamente las bacterias buenas y las malas de las abejas y después ya me fui a otros patógenos. Pero bueno, la importancia de las abejas: son grandes insectos polinizadores, son los principales insectos polinizadores que tenemos. Es alrededor del 75% de los alimentos que nosotros consumimos se ven favorecidos en términos de calidad, cantidad y sabor por la polinización. Dentro de las frutas y verduras que polinizan las abejas tenemos el melón, el cacao, el kiwi, la nuez de macadamia, el maracuyá, la papaya, la calabaza, el zapallito, la vainilla y la sandía. Bueno, para tener una colmena funcional tengo que tener dos cosas principales: una reina fecundada y obreras. Bueno, me faltaron los zánganos, que los zánganos en realidad son los machos de la colmena. Yo empecé estudiando una bacteria que mata las crías de las abejas, o sea, que mata las larvas de las abejas. Es una enfermedad que en el año 2002 causó estragos en Uruguay porque la única manera de controlar la infección es quemando las colmenas. Entonces hubo muchísimas pérdidas para los productores. Esa es una de las cosas que estoy haciendo. Después estamos haciendo, o hicimos en realidad ya, un relevamiento a nivel nacional de colmenas de todo el país, de forma proporcional en realidad al número de colmenas que hay en cada departamento. Y lo que estamos evaluando es viendo qué patógenos hay en cada departamento. Acá habían abejas nativas, ya sean abejas sin aguijón, abejorros y otro tipo de abejas. La abeja melífera per se no es latinoamericana, no es americana. Pero bueno, así como el oso panda ayudó a los bosques de China, protegiendo a las abejas y teniendo mucha información sobre las abejas, también podemos proteger a todas las otras especies animales que también polinizan y que no son tan emblemáticas como una abeja o carismáticas. Soy Soledad Machado, soy comunicadora científica y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Todo un Tema, el podcast de Radio Cultura en el que hablamos de ciencia y de cosas que parecen simples, pero también son todo un tema. Últimamente venimos alternando entre temas que son evidentemente todo un tema y temas que no parecerían ser todo un tema, pero son todo un tema. Para este episodio me senté a conversar con Daniela Arredondo Patiol sobre abejas. Este tema es tan todo un tema que la grabación duró como 80.000 horas con toda una tangente sobre flores y tomates, así que si lo que digo en este episodio suena más o menos coherente, es solo gracias a la magia de la edición de mi compañero Magnus. Volviendo a Daniela, además de ser muy crack, es licenciada en Ciencias Biológicas y magíster y doctora en Microbiología. Trabaja en el Laboratorio de Microbiología y Salud de las Abejas del Departamento de Microbiología del Instituto de Investigaciones Clemente Estable y además tiene la necesidad de hacerse amiga y saberse los nombres de todos los perros y gatos de su barrio, pero no se sabe el nombre de sus humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este episodio de Todo un Tema. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, por suerte. Acá preparadísima para esta entrevista. Bueno, vos sos como mi referente en muchas cosas de la vida, en general, como guía espiritual, pero además sos como la persona en la que pienso siempre cuando hablamos de abejas, y es uno de esos temas que no parecería ser así como
que tiene un impacto grande, pero justamente por eso era que quería conversar contigo, para que nos cuentes el rol y la importancia de las abejas en nuestra vida cotidiana, incluso para quienes vivimos en la ciudad y de repente no nos enteramos de ellas. Uf, qué compromiso. Como guía espiritual y como abejóloga, ¿no? Bueno, antes que nada, en realidad yo, más que abejóloga, soy microbióloga, pero en mi carrera me dediqué a estudiar básicamente las bacterias buenas y las malas de las abejas y después ya me fui a otros patógenos. Pero bueno, la importancia de las abejas es, creo que más o menos todos las conocemos, son grandes insectos polinizadores, son los principales insectos polinizadores que tenemos. Es alrededor del 75% de los alimentos que nosotros consumimos se ven favorecidos en términos de calidad, cantidad y sabor por la polinización. Una cosa que es súper importante es que en realidad hay otro montón de cultivos que nosotros y de alimentos que nosotros consumimos que no dependen de la polinización por insectos, porque hay otras cosas que pueden polinizar, como puede ser el viento o el agua, pero sin embargo lo que les brinda la polinización, que es lo que hacen las abejas, es como diversificarse y mejorar también en ese sentido también lo que tiene que ver con la diversidad genética, porque no es lo mismo si yo tengo dos plantas que están una al lado de la otra y se polinizan entre ellas, que si yo puedo acceder a una que está más lejos que incluso capaz que tenía, no sé, por ejemplo, mejor sabor, y entonces yo ahí voy a generar un fruto que está mucho más buena que si solo cruzo siempre entre las mismas dos. Dentro de las frutas y verduras que polinizan las abejas tenemos el melón, el cacao, el kiwi, la nuez de macadamia, el maracuyá, la papaya, la calabaza, el zapallito o zapallito de tronco, como le dicen a veces, la vainilla y la sandía. Esos son como los principales frutos así que hay. Y después los que se ven favorecidos, pero no necesariamente dependen de la polinización, son las frutillas, el girasol, las manzanas, el maní, la berenjena y otros. El mango creo que también. Pero sin embargo, por ejemplo, las naranjas, las mandarinas, todo lo que tiene que ver con los cítricos, no dependen de la polinización. Y es más, en realidad intentan evitarla, porque cuanto más polinización hay, más semillas tienen, y a la gente no le gustan las cosas que tienen tantas semillas, o sea, nos venden una especialidad de mandarinas sin semilla. Entonces lo que hacen ahí es como cubrir las flores para que no polinicen los insectos. Si se ve polinizada por el viento, se ve polinizada por el viento, pero no los insectos. Mirá las cosas que uno aprende en esta vida, nunca lo había pensado. Gran parte de los episodios de todo un tema son yo, esto se puede hacer un supercut, diciendo... Nunca lo había pensado. Como para una persona, digamos, que puede ser del interior, pero que de repente no tiene un gran conocimiento sobre cómo son los procesos de la vida natural. Ejemplo, la conductora de este programa. ¿Nos podrías contar un poco sobre qué onda con las abejas, cómo se organizan? Porque no trabajan porque viven en una sociedad capitalista, o sea... no polinizan porque tienen que pagar el Netflix. O sea, ¿cómo funciona toda esta situación de las abejas, las colmenas, la polinización? Contanos. Bien, ahí tengo el tema de por dónde empiezo, que fue primero si el huevo o la gallina. Sí, el huevo o la abeja. Bueno, para tener una colmena funcional, tengo que tener dos cosas principales. Una reina fecundada y obreras. ¿Cuál es el rol de cada uno? Bueno, la reina, su único rol en realidad es poner huevos, pero son los huevos que van a mantener viva a toda esa colmena. ¿Y las obreras por qué? Porque las obreras van a cuidar los huevos que pongan las reinas, esos huevos van a transformarse después en larvas y después se van a transformar en pupas y después van a ser obreras también, pero tienen todo ese periodo en donde son básicamente como un gusano del mezcal que no hace nada más que comer y defecar. Entonces ahí requieren todo el cuidado de las abejas obreras, que las cuidan a esas cuando son larvitas son las abejas nodrizas, que son las que recién emergen. ¿Cuáles son las tareas de las abejas nodrizas? Básicamente eso, alimentar a las larvas y limpiar toda la celda. Y también cuando llegan las abejas pecoreadoras, que son como la etapa siguiente, o sea, una abeja cuando recién nace es nodriza, después pasa a pecoreadora y dentro de pecoreadora puede pecorear también miel o polen y después de eso, cuando ya la abeja es más vieja, empieza a pecorear lo que es el propóleos, que después vamos a hablar del propóleo. Entonces,
Cuando las abejas nodrizas reciben esa miel o ese polen que traen las pecoreadoras del campo, son las encargadas de guardarla en las celditas. También son las encargadas de crear esas celdas. Normalmente cuando uno empieza con una colmena nueva, lo que pone es un par de cuadros estampados, que eso que significa que es solo como una lámina con la forma de las celdas. Y las propias abejas nodrizas empiezan a estirar eso y a hacerle y darle el volumen en 3D para los dos lados, digamos, que es el panal característico que todos conocemos. Entonces reciben y guardan. Después, estas abejas nodrizas y también las pecoreadoras, lo que tienen son re peludas. O sea, vos ves una abeja recién nacida y es re peludita, ¿no? Tiene una peluca envidiable, o sea, no, son hermosas. Le sacás una foto y es tremenda peluca. ¿Y para qué tienen esto? Bueno, justamente para que ese polen que ellas van de flor en flor colectando en realidad el néctar, y el polen es casi que secundario en muchos casos, porque también es eso, depende si van a buscar néctar o polen, cómo lo guardan. El néctar, por ejemplo, lo guardan en el buche, o sea, es como que se lo tragan, y después cuando llegan a la colmena, por trofalaxis, se lo van pasando de abeja en abeja, de abeja en abeja, de abeja en abeja, y se forma la miel. Qué imagen mental más bonita. Bueno, a todo esto en realidad el néctar tiene como un 80% de agua y lo que hacen las abejas también es desecarlo. Para eso aletean, pilan la colmena y eso lo hacen también para mantener la temperatura estable. Una colmena siempre tiene una temperatura de unos 35 grados. No importa si es invierno o si es verano, más o menos entre 34 más o menos 1 grado. Lo que hacen en verano es aletear para afuera para sacar el calor y que entre el fresco. Y en invierno lo que hacen es hacer una bolita, tipo con todas las abejas, y así de esa forma también pueden mantener, si hay cría, pueden mantenerla viva, porque la cría con menos temperatura de eso se va a morir. Entonces están todas pegaditas ahí. Pero bueno, entonces, como son todas peludas, así tienen tremenda peluca, es como cuando uno sale con un día de viento, viste que te quedan todas las pelucitas en primavera, que te quedan todas las pelucitas en el pelo. Bueno, a ellos les pasa lo mismo con el polen, y lo que hacen después es empezar a limpiarse, que esto no se ve, pero yo estoy haciendo la seña de que se están limpiando. Se empiezan a limpiar y lo guardan todo en las patas, en un par de patas que tienen que están especializados para colecta de polen. Y cuando las abejas obreras son más viejas todavía, lo que salen es a pecorear, es como las que no le importan a nadie, y si no vuelven no importa, y les mandan a pecorear las resinas de los árboles. ¿Qué hacen con estas resinas de los árboles? Bueno, con esas resinas de los árboles hacen el famoso propóleos, que si son de Uruguay todos conocemos la gasa de propóleos, la crema de propóleos, el coso de propóleos, que nos ayudan contra las quemaduras porque tienen pila de propiedades antibióticas, antisépticas, anti todo, básicamente. Y eso se genera a partir de la resina de los árboles, también es como que lo empiezan a amasar, se lo ponen en las patas, ahí le hacen todo un trabajo mágico abejil, y de esa forma, ellas lo que hacen en realidad en las colmenas con eso es, por ejemplo, se les metió un intruso, no sé, un escarabajo, un ratón. Al ratón lo mataron, por ejemplo, a picotazos, a picaduras. Lo mataron. Aguijonazos. Y al ratón queda ahí y no les da la fuerza para sacarlo para afuera, para tirarlo. Porque son abejitas, es un ratón. Entonces lo que hacen es cubrirlo con una capa de propóleos y entonces te queda como una momia de ratón adentro de la colmena. Las he visto, están de más. ¡Wow! Y eso... Nunca me hubiera imaginado, un ratón metiéndose dentro de una colmena. ¿Será? Y 2, ahora sabiendo lo que les pasa. Sí, sabiendo lo que les pasa hay que ser un ratón boludo para hacerlo. Pero en realidad es eso. La colmena es súper atractiva para un montón de bichos. O sea, para un montón de mamíferos. Temperatura, protección de la lluvia. Pero el tema es cuando te les empezás a comer la cera o la miel, las abejas no te van a dejar muy feliz. O sea, una interacción que se da mucho, que la he visto cuando abro las colmenas, por ejemplo, son las hormigas y las abejas conviven perfectamente. Cucarachas y abejas conviven perfectamente y los escarabajos no le caen tan bien. En general aparecen secos ahí. Pero sí. Entonces con el propóleo lo que hacen es eso, es como momificar a los intrusos que no logran sacar de la colmena. Y lo otro que hacen es rellenar agujeros. ¿Por qué? Porque el propóleo también tiene propiedades de que es hidrofóbico. Entonces no pasa el agua y de esa forma también pueden sellar. Yo estoy hablando y yo estoy pensando en realidad en una colmena de un productor, o sea, una colmena de esas que uno piensa y es cuadradita, pero en realidad cuando las abejas están en el campo, en condiciones naturales, se ponen en troncos de árboles o capaz que quedan colgando ahí, o sea, se ponen en los huecos de los troncos de los árboles o en lugares de esos y de esa forma pueden sellar e impermeabilizar el lugar en donde están sus crías, que de otra forma, si no, sufrirían de humedad,
bueno, de otro montón de cosas, o le llevarían más trabajo. Así que más o menos con eso está conformada una colmena. Bueno, me faltaron los zánganos, que los zánganos en realidad son los machos de la colmena, pero no son tan usuales. ¿Por qué? Porque el zángano, la única función que tiene, así como la reina es poner huevos y mantener el orden en la colmena, del zángano la única función es copular a las reinas. Entonces, sobre todo, podemos encontrar muchos zánganos en primavera, porque es cuando empiezan a generarse los enjambres, y para que se haga un enjambre tiene que haber una reina vieja que se vaya, pero ella siempre deja celdas de reina, y para que esas reinas se fecunden, tiene que aparearse con algún macho, y bueno, y es como que tienen ahí una colectividad media extraña, en donde hay zonas en donde van los zánganos, que hay gente que las ha visto, yo nunca vi una, en donde van todas las abejas reinas y ahí tienen una fiesta con los zánganos. Y después vuelven a la colmena y es eso, hasta que en algún momento decida enjambrar o hasta que se muera, no va a salir nunca más de la colmena la reina. O sea, chusmeríos de las abejas. Hoy en todo un tema, chusmeríos de abejas. Curiosidades. Curiosidades. Y vos todo esto, todo esto lo sabés a pesar de que sos microbióloga, y yo que sé mucho de biología, te puedo afirmar que una abeja es más grande que un microorganismo. ¿Qué es lo que haces en tu investigación que te lleva a andar por la vida chusmeteando con colmenas? Bueno, en realidad tengo la suerte de que entré en un mundo que es bastante apasionante. Me encanta lo que hago, porque en realidad es eso. Yo siempre dije que quería ser bióloga porque me embolaría de sobremanera estar todo el tiempo en una oficina. Y bueno, y acá medio que compatibilicé las dos cosas, porque cada vez que uno avanza en la carrera, en realidad cada vez estás más en la oficina y frente a una computadora, pero tengo esas opciones y esas instancias que me permiten ir al campo, disfrutar de la naturaleza, ver cómo es la biología de en este caso de las abejas, pero entré a facultad queriendo ser oceanógrafa, o sea, igualito. Y bueno, y me permite como tener lo bueno de los dos mundos, parte de computadora, que capaz que no está tan bueno, pero también toda la parte de campo y de laboratorio. ¿Qué hago yo particularmente? Bueno, yo empecé estudiando una bacteria que mata a las crías de las abejas, o sea, que mata a las larvas de las abejas. Es una enfermedad que en el año 2002 causó estragos en Uruguay porque la única manera de controlar la infección es quemando las colmenas. Entonces hubo muchísimas pérdidas para los productores porque perdían toda su producción, porque tenés que quemar la colmena con todo lo que tiene adentro. Así de contagiosa es. Bueno, yo entré bastante después del 2002. Yo entré como en el 2009 en el 2008 a investigar esto, y empecé con esa bacteria y empecé a ver cuál era la interacción entre esta bacteria y el intestino de las abejas, cómo era el mecanismo por el cual se internalizaba. Ya estaba descrito igual que era por intermedio del intestino, y bueno, lo que hace esta bacteria es como generar un montón de proteínas que degradan las proteínas de la abeja, y entonces hace como un puré de larva, que es casi como, ¿te acordás Bueno, lo que hace es como un puré de larva, básicamente. Los pegalocos que te vendían, que era como bueno, es así, es como un chicle marrón. O sea, el pegaloco después de que ya no pegaba en ningún lado. Algo así es. Bueno, yo empecé investigando esta bacteria. Cuando terminé la tesis de grado dije, quiero hacer algo más, pero de patógenos no, o sea, sí de patógenos, pero viendo los estragos que podría llegar a causar esta bacteria, dije, quiero buscar algo que pueda mejorar la salud de las abejas, o sea, y ahí empezamos a investigar en lo que tiene que ver con probióticos para aplicarlos y mejorar la salud de las abejas. Entre las principales cosas que tiene que tener un probiótico es que para que sea efectivo en general tiene que ser un microorganismo que sea aislado, no del mismo individuo, pero sí de la misma especie de individuos en el que va a ser aplicado. Entonces yo lo que tuve que hacer fue buscar bacterias dentro del intestino de las abejas. Ahí hice muchísimos cultivos de microorganismos y poco a poco fuimos seleccionando de los que tenían las mejores propiedades. Pudieran sobrevivir en azúcar, que resistieran condiciones de acidez, porque algo que no sabemos es que la miel es relativamente ácida. Bueno, y entonces a partir de eso después la probé contra esta bacteria y las cepas con las que me quedé son aquellas que pueden inhibir el crecimiento de esta otra bacteria, o sea que podrían llegar a funcionar y servir para contrarrestar los efectos de esta bacteria patógena. Y bueno, después la probé contra otras cosas. Esta bacteria la probé tanto en modelos, en placas de Petri, o sea, bien microbióloga. También la probé en larvas y en abejas adultas que nosotros criamos en el laboratorio.
y también la probé en colmenas en el campo. En las colmenas de campo, en realidad, justo contra esta bacteria que yo les digo, que es la causal de la loquia americana, no lo pudimos probar porque no hay colmenas con esta enfermedad, porque las colmenas que tienen esta enfermedad se prenden, se queman. Entonces, bueno, es el único patógeno que nos quedó por evaluar a nivel de campo. No hemos tenido suerte con eso. Y por suerte hace años que no es un problema grave porque, bueno, si no, pobres productores. Eso es una de las cosas que estoy haciendo. Después estamos haciendo, o hicimos en realidad ya, un relevamiento a nivel nacional de colmenas de todo el país, de forma proporcional en realidad al número de colmenas que hay en cada departamento. Y lo que estamos evaluando es viendo qué patógenos hay en cada departamento. Entonces, bueno, estudiamos varios de esos y lo que hicimos fue también compararlo con datos que teníamos del 2011 para ver si había aumentado la prevalencia, o sea, la cantidad de veces que encontrábamos estos microorganismos en el país o no. Y bueno, estamos trabajando en eso también, estamos terminando de analizar los datos. También estamos evaluando las pérdidas de colmenas en nuestro país, pero eso no está llegando a buen puerto porque lo que nos está pasando es que los apicultores se aburrieron de contestar nuestra encuesta. Entonces cada vez tenemos menos respuestas, empezamos como con 200. O sea, estamos hablando de que en Uruguay hay 3.500 apicultores. Conseguimos 200 respuestas el primer año y estuvo buenísimo porque, bueno, permitía hacer alguna cuestión estadística. El segundo año fueron 150 y ahora este año conseguimos 60 después de estar incluso llamando a los productores para ver a ver si nos querían contestar. Y bueno, eso no llegó a muy buen puerto, pero me encantaría que la gente contestara la encuesta, pero creo que este va a ser el último año porque ya está. Si a ellos no les interesa, nosotros investigamos para mejorar la apicultura del país. Si a ellos no les está interesando, es respetable. Capaz que ellos no ven los resultados porque como todo en ciencia, los resultados no son inmediatos, son a largo plazo, tras estudios de años, de ver a ver qué es lo que sucede. Y eso es algo que muchas veces es difícil de visualizar cuando no estás en el medio. Claro. Y además de tener bacterias que las afectan, las abejas también están teniendo una vida complicada por básicamente la intervención humana. ¿Es cierto que estamos teniendo menos abejas o es medio mito y estas cosas que se dicen porque no las vemos y parece que no están? Bueno, ahí hay un tema, que es todo un tema. Es todo un tema. ¿Qué pasa? Por ejemplo, las abejas no son nativas de todos lados. Nosotros no tuvimos abejas hasta el año 1800 en que Bernardino Rivadavia importó colmenas desde Italia. Acá habían abejas nativas, ya sean abejas sin aguijón, abejorros y otro tipo de abejas. La abeja melífera per se no es latinoamericana, no es americana. Hay abeja asiática, hay abeja europea y nosotros eran más lo que tiene que ver, que igual allá también hay en Europa y en Asia, hay otras abejas nativas. El tema de las abejas es ese, que como cualquier cosa que uno pone en todos los ambientes puede llegar a tener problemas. Por ejemplo, si yo quiero poner una colmena en la cima de un volcán, y probablemente se mueran porque no están preparadas para eso. ¿Qué es lo otro que pasa? No es lo mismo que yo ponga una colmena en el patio de mi casa que yo ponga 50 colmenas. ¿Por qué? Porque el alimento que está alrededor va a ser mucho menos, o sea, tiene que ser repartido por muchas más individuos y entonces eso hace que cada colmena esté peor nutrida. Eso con respecto a el manejo de las colmenas como apicultor. ¿Qué pasa también? El cambio en el uso de la tierra, o sea, el modelo agrario actual trata de, tengo un monocultivo, sembremos y sobre todo acá, o por lo menos en Uruguay, de lo que nosotros sabemos, está muy instaurado el uso de monocultivo, ya sea soja, ya sea arroz, ya sea eucaliptus, por ejemplo. La colza, bueno, hay cultivos que en realidad resultan muy atractivos para la abeja y está bueno que vayan. Hay otros que no tanto, por ejemplo. Los montes de eucaliptus que se suele llevar muchas abejas. ¿Por qué? Porque el eucaliptus florece después de que ya todo ya floreció. Florece más o menos a esta altura por fines de marzo, abril, y entonces le da como una segunda chance de poder colectar miel a los apicultores, o sea, cosechan todo el anterior y las mandan a las colmenas al monte de eucaliptus. Pero ¿qué pasa con el eucaliptus? No es tan nutricionalmente bueno como pueden ser otros cultivos. Y ahí también tenemos la cosa de que cuando es un monocultivo lo que se vio es que las abejas viajan kilómetros
para intentar conseguir otros tipos de polen para poder tener una dieta variada. Es como si nosotros comiéramos todos los días ensalada de lechuga y tomate. Está todo bien, o sea, es nutritivo, pero no me da todas las vitaminas, minerales y proteínas. Bueno, proteínas no me da, que yo necesito. Entonces, bueno, les pasa un poco eso con el tema de los monocultivos. En Europa está siendo cada vez más usual que en el manejo de los campos lo que tienen que dejar es un corredor en el cual no pueden aplicar ningún pesticida ni nada. Y en ese corredor es como que crece lo que acá lo que se llama como basura, que son flores silvestres. ¿Y qué pasa y por qué igual tenemos que defender a la abeja aunque no sea nativa? De que la abeja melífera funciona como paraguas para otro montón de especies. O sea, es como los osos panda ayudaron a proteger los bosques de bambú de China. Los osos panda. Los osos panda. O... Okay. ¿Cómo sé de biología? No. Los osos panda a los bosques de bambú, los osos polares a los casquetes polares. Va, el casquete polar ártico, ¿no? Pues en la Antártida no. Ártico. Pero bueno, así como el oso panda ayudó a los bosques de China, protegiendo a las abejas y teniendo mucha información sobre las abejas, también podemos proteger a todas las otras especies animales que también polinizan y que no son tan emblemáticas como una abeja o carismáticas, claro, o sea, no es lo mismo tipo ver un gusanito, que igual capaz que poliniza, que ver una abeja con sus colores amarillo y negro, peñarol, o sea, tiene otro encanto. Y bueno, entonces protegiendo a la abeja también protegemos al resto y nos ayuda, yo que sé, cuando tomamos todas las precauciones que podemos tener para no matar a la abeja, tampoco matamos a los otros insectos que están conviviendo en esos ecosistemas. Entonces, por eso también es súper importante estudiarlas, investigarlas. Muchos de los patógenos que nosotros investigamos, muchas de estas bacterias y organismos que son malos para las abejas, pueden infectar otras especies de insectos, pueden infectar, hay como se llama spillover, que es como el derrame de patógenos entre una especie y la otra, y esto ocurre mucho en la naturaleza porque, bueno, están ahí conviviendo todo el tiempo, compartiendo los mismos recursos florales y básicamente todo. ¿Y hay algo que las personas comunes podamos hacer, además de apoyar todas las iniciativas de financiación de la ciencia que anden en la vuelta y abrazar a nuestras científicas amigas? ¿Podemos hacer algo para ayudar a las abejas o es suerte en pila? Bueno, no, yo creo que todos podemos aportar nuestro granito de arena, ya sea hablándolo en la reunión familiar, mirá de lo que me enteré, y poniendo el tema sobre el tapete y sobre la mesa. Bueno, hay algo que siempre veo en redes sociales y que de última es muy lindo y nos va a mejorar el jardín, es plantar flores, o sea, plantar plantas que tengan flores para que si hay abejas en la vuelta se puedan alimentar y no tengan que andar recorriendo kilómetros en la ciudad, y yo qué sé. Montevideo es una ciudad bastante verde en general, entonces, bueno, tienen ahí su cuotita, pero sé que hay ciudades que tienen muy poco verde y está muy bueno que puedan hacer eso, los jardines dentro de sus patios y plantar plantas. Y bueno, y después intentar dejar tranquilos a los enjambres cuando sobre todo están en primavera, porque probablemente no se queden ahí, están de paso, recargando un poco de energía y después siguen para su destino final. Y si se quedan en su casa, por favor, llamen a un apicultor amigo y sáquenlas, pero de forma segura y no prendiéndolas a fuego. Bien, una muy buena estrategia en general para salvar a las abejas, no prenderlas a fuego, es como una muy buena estrategia. Es lindo. Y así también proteges la pared de tu casa, porque probablemente si no te va a quedar un poco ahumado. Pero bueno, yo seguiría conversando y aprendiendo cosas nuevas sobre las abejas, pero lamentablemente el tiempo es tirano, así que te voy a tener que despedir y dar las gracias. Muchísimas gracias, Dani, por acompañarnos y contarnos todas estas cosas copadas. Por favor, Sole, gracias a ustedes que me permitieron hablar de esto, que es todo un tema. Muchas gracias por escuchar este episodio de Todo un Tema. Podés encontrar este y el resto de los episodios en la web de Medios Públicos, en YouTube y también en Spotify. Nos encontramos la semana que viene para seguir hablando de insectos. Vamos a hablar de mantis religiosas en Uruguay, que parece que no, pero es todo un tema.
Ningún Romualdo Ernesto Lombardi Gutiérrez fue herido en la realización de este podcast. Se trata de un hombre ficticio y nos disculpamos sinceramente si existe tal persona y se dedica a la ciencia y está todo el día encerrado en el laboratorio. Un tema.